Les pido sí que apaguen sus micrófonos. Es muy importante que no haya otras voces para que no nos turbe. Y voy a compartir la pantalla. Bien, ¿ahí la están viendo? Sí, 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 bueno, madre, espero sí que la sí. vemos. Ahí va, ahí va. A ver, ahí estamos. Bien, pues el título es este, La cadena de amor, un regalo para mí. Porque podemos pensar que la cadena de amor es algo como muy lejano, ¿verdad? Algo que percibimos en los sondeos. Es la dificultad, ¿verdad? Muchas veces de vivirlo. Pero aquí está un regalo enorme, grandísimo, sabiendo que Dios nos lo ha dado. Es una forma que nos han dado en nuestra espiritualidad y entonces pues vamos a abrir nuestro regalo y vamos a ver una vez más de qué se trata esto. Primero como reconocer un poquito, ¿no? De qué se trata o por dónde va. Y así son estas las preguntas. ¿Será una devoción? ¿Solo un ejercicio ascético, así como no comer, como el ayuno, como otra cosa? ¿O es un estilo de vida? Y aquí quiere englobar pues todos los aspectos de la vida, ¿verdad? ¿Qué es la cadena de amor? Pues son las tres cosas. O sea, podemos tomarlo o podemos vivirlo desde la vida, pero haciendo de esto un ejercicio, siempre ciertamente es un ejercicio de las virtudes, pero también es una devoción propia de nosotros, pero que vamos a ver que es muy evangélica. Bueno, vamos a imaginárnoslo así. Todo proyecto tiene un punto de partida y ese punto de partida soy yo misma. Tiene un punto de llegada que es la santidad y un camino que para nosotros es la cadena de amor. En el material que yo les mandé, quienes puedan tenerlo o lo hayan tenido con anterioridad, eh, analizamos un poquito cómo ha sido mi vivencia de la cadena, qué aspectos han sido ya trabajados por mí. Hay eslabones que yo considero que son más débiles, otros más fuertes. ¿Cómo soy yo personalmente viviendo esto? Es muy importante porque Dios toma los recipientes como son, ¿verdad? Los va transformando, los va dando el camino que Él quiere, pero básicamente como soy, con mis limitaciones, pero también con mis recursos, con mis riquezas, con las posibilidades que yo tengo. Y esto es muy importante tomarlo en cuenta. Dios se adecua a mí misma, a mí mismo, y me va a llevar a donde Él quiere, ¿no? Nuestro lema es vencernos por amor para llegar a la santidad. Y el camino propio de todas las obras de la cruz, de toda la espiritualidad de la cruz, es la cadena. Entendiendo esto así, podemos pensar que Jesús también tuvo un proyecto de vida. El proyecto lo podemos decir de diferentes formas, ahora lo vamos a ver, pero pongamos esto como centro, instaurar el reino. Es una realidad tan grande y tan compleja, podemos decir, que abarca todo, abarca muchos aspectos. Aquí nos dice que el culmen de todo proyecto de vida es el de alcanzar la santidad. Y nos podemos preguntar, ¿qué es la santidad? Y ojalá que nos lo preguntemos de verdad, o sea, que nosotros podamos decir, eh, para mí, que me piden en alianza llegar a la santidad, ¿qué es ser santo? Realmente, ¿cómo valer para llegar a ser un santo? Si vale esto la pena y por dónde se camina para esto. El Papa Francisco ya nos lo dijo, ¿no? Hay santos de la puerta de al lado. Un santo es una persona normal que busca no solo seguir a Cristo, sino ser otro Cristo. Y aquí está el centro. Entonces vemos que hay otros sinónimos de instaurar el reino. Y otro sinónimo es salvar. ¿A qué vino Jesús a la tierra? Pues a salvarnos. Y ojo, porque todas estas respuestas van a ir resaltadas en la cadena. Y también podemos decir, vino a glorificar al Padre. En el Evangelio de San Juan, sobre todo, él dice que el mundo sepa que yo te amo, que yo vine para hacer la voluntad del Padre. ¿Se acuerdan del prisma en Alianza, verdad? Bueno, tiene muchas caras ese prisma. Y esas son las diferentes facetas o formas en que se realiza este proyecto de vida de santidad de Jesús.
que nosotros les digo, lo vamos a ir alcanzando poco a poco. Y aquí entra lo mío, ¿verdad? ¿Cuáles son mis ideales más nobles? El salmista dice, todo mi bien es estar cerca de Dios. Mi anhelo es estar un solo día en los atrios de tu casa. Y aquí sería tocar de verdad nuestros deseos. ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Realmente me he propuesto llegar a la santidad? ¿Es un proyecto mío? Dios no lo ha querido para todos, pero ¿es algo mío? Miren, ahora vamos a ver imágenes. La cadena es, pues a mí se me ocurrió esto, como las vías de un tren. Están las vías paralelas, siempre van a ir juntas. No puedo decir, "Ah, pues en esta parte del trayecto vamos a poner nada más una vía". No, tienen que ser las dos siempre. Entonces, la cadena viene conmigo siempre. Por eso decimos que es un proyecto de vida. Este otro ejemplo me parece muy interesante. Es como la base que sostiene mi vida espiritual. Esto es una cimbra. No sé si ustedes la logran ver. A ver, ahí la vemos, ¿verdad? Fíjense que yo puedo decir, no, son muy feas esas columnas, esas maderas ahí viejas, se ven muy feas. Vamos a echarle el cimiento del siguiente piso sin cimbra, porque se ven muy feas. No se podría, ¿verdad? Sería absurdo. Es una base que sostiene mi vida espiritual. A lo mejor morderse las 14 reglas es difícil, pero sin esa base no podemos tener la suficiente fuerza para recibir lo que viene. Entonces, es una base que sostiene. Y también se me ocurre la imagen de un remolino. Fíjense, un remolino, tanto en el aire como en el agua, jala todo con una fuerza impresionante. Se lleva carros, se lleva animales, destruye casas, abarca todo. Entonces la cadena es algo que engloba toda mi vida, lo vamos a ver, ¿verdad? Realmente mm, toma posesión de toda mi persona. Entonces, fíjense, me acompaña, es una base y abarca todo. Entonces vamos teniendo como esas imágenes de la cadena. Miren, se puede, a ver, aquí dice, muy bien. Y estábamos aquí, el fundamento bíblico y teológico. Bien, no puse más citas, traté de poner pocas para que no nos enredemos, solamente ver que está como que desde el principio, ¿verdad? Aquí Caín presenta su ofrenda al Señor del fruto de la tierra, o sea, se está relacionando con algo de dar, que esto lo tienen todas las religiones, tienen el Génesis. En el Éxodo, llevarás a la casa de Yahvé, tu Dios, las mejores primicias de tu suelo. No solo cualquier cosa, lo mejor. Después viene el ofrendar los tiempos, no los hechos o las cosas, sino el día sábado, ¿verdad? Que está santificado para entregárselo al Señor. Y después, en Oseas, quiero amor y no sacrificio, que este va a ser el mensaje de todos los profetas. Ahora, ¿qué hay de mi parte? ¿O qué tengo que entregar yo? Aquí se dice, mi sacrificio es un espíritu contrito, un corazón contrito y humillado, tú no lo desprecias, Señor. Lo decimos en el Salmo 50. Luego nos pide alegría, ¿verdad? Que todos tus dones pon rostro alegre, o sea, da con alegría. Y nadie se presentará ante el Señor con las manos vacías. No se olviden de hacer el bien y de compartir con otros lo que tienen, porque esos son los sacrificios que agradan a Dios. Aquí tengo una cosita que no sé si se puede bajar ya. Ahí está. Bueno, ay, ahora no me va a dejar moverme. Santo cielo, esto pasa de repente, fíjate. Voy a tener que cerrar otra vez la presentación. A ver, En la es que no esquina, puede Mabe, avanzar. luego en la esquina salen dos flechitas. En la esquina de arriba o de abajo. Abajo a la izquierda. Abajo a la izquierda, dos flechitas. Esa es como Ah, sí, sí, transparentes, esa es, ajá. ya. Ah, gracias, gracias, eso no lo sabía. Bien, ahora, la doctrina sobre el sacerdocio bautismal. Estoy segura que ya lo han oído, pero es solo para recordárselos.
Dice Lumen Gentium, una cita del Éxodo, si guardan mi alianza, serán mi propiedad personal entre todos los pueblos. Serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Así ya los identifica, podemos decir, Dios desde el Antiguo Testamento, ¿verdad? Un pueblo sacerdotal, todo el pueblo lo es. Luego Corintios nos dice, llevamos siempre en nuestros cuerpos por todas partes el morir de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Este para mí es un texto central de la cadena de amor. Llevamos a todas partes, o sea, en todas nuestras actividades, ¿verdad? Y siempre, pero es para que la vida de Jesús se manifieste. Ojo, la cadena no es solo práctica de las virtudes, la cadena es llevar la vida de Jesús. Luego dice, os exhorto por la misericordia de Dios a que ofrezcáis vuestros cuerpos como una víctima viva, santa, agradable a Dios, porque ese es su culto espiritual. Y después este otro muy fuerte, completo en mi carne lo que falta a la pasión de Cristo en favor de su cuerpo, que es la iglesia. Textos muy fuertes porque nos están diciendo que todos somos sacerdotes y que todos entramos en esa instauración del reino, en esa glorificación al Padre, en ese trabajo de salvación. Y esta imagen de la pila bautismal, no sé qué iglesia será, pero me encanta porque está a la entrada de la iglesia. Y de hecho, muchas iglesias tienen el bautisterio no allá en el presbiterio, sino a la entrada de la iglesia, ¿verdad? Bueno, pues aquí me va a marcar. Ay, a ver si. Ahí está. Entonces aquí, somos desde el Antiguo Testamento, está una vivencia continua, está un culto espiritual y está la cooperación en la salvación. Bien, los fieles ejercen su sacerdocio real, nos dice el Vaticano II, primero en la recepción de los sacramentos. Y de todos los sacramentos, no solo el bautismo, la confesión también, a lo mejor a veces no somos tan conscientes, pero todos los sacramentos podemos acceder a ellos por el bautismo. Por eso el bautismo es la puerta para todos, ¿verdad? Pero también está en la oración y en la acción de gracias. Ahí están unas señoras haciendo sus laudes, ¿verdad? Todas las actividades. Pero también, dice después este Lumen Gentium 10, con el testimonio de una vida santa en la abnegación y la caridad operante. Perdón, ahí está desordenado, pero es amor, pureza y sacrificio, ¿verdad? Una vida santa, está la santidad, luego la pureza y el amor que quedaría antes, ¿verdad? Pero es nuestras virtudes, parece que lo hubieran estudiado o visto antes. Y desglosamos un poquito, ¿cómo es esto de los sacramentos? Ciertamente por el bautismo podemos celebrar el culto y confesar la fe delante de los hombres, y pongo el matrimonio porque pues muchos de ustedes son casados. Por el matrimonio se ayudan mutuamente a santificarse en la vida conyugal y en la procreación y educación de los hijos con un don especial para ser iglesia doméstica y ayudar a sus hijos a encontrar su vocación. Allí dice más cosas, pero resalto esto. No es nada más para solo alimentarlos o educarlos, es para educarlos en la fe, y es para ayudarlos a descubrir que cualquier camino que elijan tiene que ser por vocación. No es nada más porque me gusta esta chica y primero nos vamos a vivir juntos y luego nos entendemos, ya nos casamos, no. Es para que vean el matrimonio también sus hijos como una vocación y que no se asusten los papás de si el hijo quiere o la hija quiere consagrarse al Señor. No se los digan porque así se frustraría todo, no, pero sí que creen el espacio suficiente, suficientemente religioso, podemos decir, en sus familias para que surjan de ahí vocaciones al servicio de la iglesia. Y en donde estemos, ¿verdad? El remolino abarca todo, entonces en unas vacaciones, paseando con los nietos, en un día de campo. Allí, lo dice el concilio, ahí se ejerce ese sacerdocio bautismal. También en medio del trabajo, sea el trabajo que sea, todo trabajo es digno. O aquí dice en el servicio y en el apostolado, ¿verdad? Pues también en cualquier actividad, hacerla por Dios es una ofrenda espiritual. Por medio de toda obra, termina diciendo, ofrezcan sacrificios espirituales.
A veces pensamos, y sobre todo en Cuaresma, a ver qué sacrificio voy a hacer. Pues no voy a tomar postre, ¿verdad? Porque estoy pensando que sacrificio es igual a algo que me cuesta. Y no, recuerden que sacrificio es sacrum facere, hacer santo todo. Entonces, estoy sacrificando este gusto de estar con mi familia en el zoológico. Y entonces digo, no, no lo voy a hacer porque es un sacrificio. No, lo voy a ofrecer para santificar este momento de alegría familiar, este momento del cumpleaños, este momento del encuentro familiar. Todo lo que haga, me tomo mi paleta de limón y se la sacrifico a Dios porque se lo estoy ofreciendo, ¿verdad? Entonces todo se hace sacrificio porque se consagra el mundo a Dios. De esta manera. Y lo hacen sobre todo los laicos porque pues las monjitas y los sacerdotes pues somos poquitos y estamos en un lugar concreto. ¿Quiénes están en el amplio mundo? Los laicos. ¿Quiénes van a consagrar el mundo a Dios? Los laicos, ¿verdad? Dice así, Lumen Gentium 34. Cristo Jesús, sumo sacerdote, quiere continuar su testimonio y su servicio por medio de los laicos, a quienes asocia íntimamente a su vida y misión. Ahí está nuestro llamado a la santidad. Y les participa su oficio sacerdotal para que ejerzan el culto espiritual para gloria de Dios y salvación de los hombres y produzcan abundantes frutos de santidad por la acción del Espíritu Santo. Parece que leyeron nuestros libros de espiritualidad de la cruz y esto nuestra madre lo vivió 50, 60 años antes que el Concilio Vaticano II, ¿verdad? Pero quiero resaltar esto. Jesús nos asocia íntimamente a su vida y misión. Parece que les está hablando a la alianza de amor, ¿verdad? Para vivir este oficio sacerdotal. Y ojo, esto es muy importante, para gloria de Dios y salvación de los hombres. Ese es el fin de la entrega de Jesús, eso que dijimos, glorificar al Padre, es esto, ¿verdad? La gloria de Dios en la salvación de los hombres. Ese, vamos a ver, es el fruto de la cadena, ¿sí? Allí producimos abundantes frutos de santidad. Bueno, entonces toda la vida, todas sus obras, oraciones, iniciativas apostólicas, la vida conyugal y familiar, el trabajo cotidiano, el descanso del alma y del cuerpo e incluso las mismas pruebas de la vida se convierten en sacrificios espirituales, especialmente en la celebración de la Eucaristía. Entonces allí tenemos, donde tú vayas y en lo que estés, puedes un pensamiento, ¿verdad? De decir, esto se lo ofrezco al Señor. Y ahí estoy viviendo mi sacerdocio bautismal y también mi cadena de amor, ¿verdad? Bueno, ¿cómo lo vive nuestra madre? Yo creo que nos da mucha luz pensar en esto. Vamos a ver. Fíjense, a lo mejor me entretengo mucho en esto, pero es importante para ver que ella no vivía un mundo etéreo, ¿verdad? Cuando el Señor le pide la cadena de amor, Concha tiene 43 años, vive en la Ciudad de México, lleva 5 años y medio de viuda, que no es poca cosa, este dato se me hace muy importante porque miren la edad de sus hijos. Bueno, aquí dice, vive con 7 de sus hijos, Francisco de 21 años, ya casi noviando, ¿verdad? Manuel de 17, Concha de 16, Ignacio de 13, Pablo de 11, Salvador de 10 y Lupe de 8. O sea, tiene desde niña que juega con muñecas hasta este que ya es señor profesionista y bueno, ya tiene su negocio, etcétera, ¿verdad? Aquí tenemos esta foto que la conocemos mucho, es recién viuda nuestra madre, pero bueno, fueron unos cuantos años después, ¿verdad? Que le pidió la cadena de amor. O sea, estaban más o menos sus hijos de esta edad y en estas circunstancias. Además, ese año Pablo y Salvador hacen su primera comunión. Yo creo que las mamás que andan por aquí saben en qué lío se meten cuando, cuando los hijos hacen la primera comunión, ¿no? Por más sencillo que sea, pues hay que preparar cositas. Eso fue en enero y la cadena va a ser en marzo. Manuel entra a la compañía de Jesús. Eso va a ser en diciembre, pero no fue de un día para otro, ¿verdad? Que Manuel entró. Esto supone gastos, supone que lo fueron a dejar, supone el permiso, supone el arrancón, el gozo, sí, pero pues también el desprendimiento familiar. Y no era fácil para Concha sola manejar todo esto. ¿Se dan cuenta? Han muerto ya, bueno, desde antes, su hermano Manuel, su papá, su hijo Carlitos, su tío Luis, su esposo,
Pedrito, su hijo, su mamá y Clara, que murieron el año pasado. Entonces, toda esta recorrido de vida, podemos decir, para Concha le pesa, o sea, es su experiencia de vida, ¿verdad? Que ahí la tiene. Ahora vamos. ¿Qué lleva de vivencia espiritual? Pues muy densa. Su director espiritual, pongo solo lo que es de 1906. Su director espiritual, padre Maximino Ruiz y Flores, que empieza a ser su director en julio. En ese momento no tenía. Le hacen un nuevo examen de espíritu. El padre Tomás y Piña, el provincial, se lo hace de parte del señor arzobispo. Y luego van a venir otros que le va a hacer Monseñor Ibarra. Recibe la gracia central de su vida, la encarnación mística, el 25 de marzo. El Señor le pide la cadena de amor a partir del día 26. Está en el tomo de conciencia 22. A partir del 2 de abril le da las reglas de la cadena. Fíjense cómo se lo va diciendo poco a poco. Luego le pide el ofrecimiento del verbo, le da la doctrina sobre el verbo y cómo se ama con humildad. Y pongo esto al año siguiente porque son libros relacionados. Entonces va a editar el libro Vida de Amor, Cadena de Amor Divino y Estaciones del Alma. Parece que lo escribió en 1906 y se va a editar en 1907. Luego vemos la situación política y religiosa, porque dijimos que el remolino abarca todo. Entonces Concha no estaba en el éter, Concha estaba en una sociedad concreta, en un México concreto, que ¿qué estaba viviendo? Vamos a ver. Porfirio Díaz prolonga su mandato, como que la vida de nuestra madre, sobre todo en su juventud, fue de la época porfiriana, ¿verdad? Hay mucho desarrollo ferroviario, arquitectónico, de mucha estructura, pero es un año clave por la crisis del régimen, que es ya preludio de la Revolución Mexicana, marcado por intensas luchas obreras. La huelga de Cananea Sonora es un ejemplo de eso que ya va a destapar, ¿verdad? La huelga es unos meses antes y esto va a ser como en julio, pero ese era el ambiente que se vivía en México, ¿no? De mucha inseguridad. Ya se organiza la resistencia contra la dictadura de Díaz, crece la pobreza de los campesinos, ya estamos en un momento muy álgido, y de los obreros. La educación en general es laica, gratuita y obligatoria, que ahora lo decimos, bueno, con un poco de orgullo, digamos, porque ahorita ya no es tan fácil esto de la educación, pero en ese momento el que fuera laica, la educación era muy fuerte, porque los religiosos como que se les limitaba, ¿verdad? Eso, ya tiene que ser educación laica. Yo me acuerdo en mi colegio, pues en lugar de poner clase de religión, nos ponían club y nosotros ya sabíamos que era religión, pero no podían poner clase de religión, tenía que decir cualquier otra palabrita. Bueno, ¿cuál era la situación religiosa? Bueno, pongo el Papa Pío X porque ese sabemos va a ser importante en la vida de nuestra madre, ¿verdad? Porque fue el que ella saludó personalmente. Y pongo el delegado apostólico Monseñor José Ridolfi, porque fíjense la relación de Doña Concha. Él le permite a Conchita que en sus vacaciones en la Hacienda de la Cañada tenga al Santísimo. No es lo más normal, ¿verdad? Sin embargo, oye, con un permiso del delegado apostólico, Concha va a poder tener el Santísimo allí mientras pasa sus vacaciones. Pues no es cualquier cosa, ¿verdad? Va con sus hijos y el padre Maximino, que después va a ser su director espiritual. En este momento ya no está en México el padre Félix Rullet, o sea, no va a tener ese apoyo, está sola en ese sentido, digamos, y bueno, este es el ambiente que se está viviendo acá. Ay, ahora no me aparece la cosita esta. Aquí está. Vamos. Bien, es el ambiente religioso en México. Es bien interesante, fíjense. La iglesia se mantiene como eje de la vida social y espiritual del pueblo ante la modernización laica. Esto lo podríamos transportar a nuestras fechas diciendo solamente otras cosas, ¿verdad? ¿Qué ha pasado después del postmodernismo? Bueno, pues en ese momento la iglesia era el eje de la vida social. Ahorita quizá no lo podemos decir de igual manera. O sea, sí hay mucha fuerza religiosa, pero del 97% de mexicanos que antes eran católicos, ahorita con dificultades llegamos al 75%. Se permite el regreso de obispos desterrados que habían tenido que salir fuera, ahora algunos de ellos pueden volver. Hay una transición, dice, muy interesante, fíjense, de la vivencia oculta de la fe a la defensa de la fe. O sea, no podías vivir primero la fe abiertamente. Yo recuerdo en Puebla, a mí no me tocó hacer procesiones
públicas. Yo cuando llegué a Centroamérica y vi una radio católica, una procesión de la Virgen del Rosario, yo me admiré, porque en México estaba prohibido esto, ¿verdad? Dicen que era la constitución más anticatólica del mundo en ese momento. Fíjense qué fuerte. Bueno, entonces va a pasar una transición de este oculto de la fe a la defensa de la fe, porque era tan pues peligroso, ¿verdad? Vivir católico y además que te lo iban a limitar, que entonces pues tenía que defenderse. Hay una lucha contra el protestantismo, después va a ser contra el comunismo, pero ya se percibía una invasión, ¿verdad?, de protestantes. Lo mismo pasó en Guatemala. Bueno, la presencia de este liberalismo acendrado afianza la vivencia de la fe, quizá de una manera muy sencilla, pero ahí está. Vienen muchas congregaciones de enseñanza y beneficencia extranjeras, lo sabemos, ¿verdad? El catolicismo social toma un nuevo impulso con la Rerum Novarum del Papa. Los obispos se pronuncian, hay obispos muy valientes que van a hablar. Surge el movimiento social católico y otras asociaciones. Hay muchas asociaciones que van surgiendo, por eso tuvo también mucho auge el apostolado de la cruz. Grupos de obreros, estudiantes, católicos. La acción católica va a tener una fuerza enorme. Se fomenta la devoción guadalupana con mayúscula, o sea, de una época donde pues como que estaba medio borrosa, ese finales del siglo XIX y principios del XX se afianza la devoción guadalupana, una espiritualidad que tiende a castigar el cuerpo, lo que decíamos, ¿verdad? Sacrificio puro dolorista. Hay abundancia de novenarios, sacramentos, devociones. Decimos, bueno, pero por 14 reglas, ¿para qué? Nos hubiera dado 3 o 4 y ya con eso. Bueno, pues no, ¿verdad? Quizá era un poquito también el ambiente, ¿no? Lo que había en esa época. Familias patriarcales y religiosas, ahí pues por un lado machistas también, ¿verdad? Pero profundamente religiosas. Y este ambiente de clericalismo donde al laico no se le daba el primer puesto, ¿verdad? Sino a los clérigos. Bien, en ese ambiente vivió Conchita. Ese fue el ambiente donde ella vivió y donde se santificó. Bueno, con las personas que voy a hablar, allí se les entrega un material que si no lo tienen, yo se los puedo mandar después o se los comparten, ¿verdad? Que no es mío. Aquí es donde pongo el ejemplo, pero esto me lo voy a brincar con ustedes porque es como la vivencia de la cadena de amor, ¿verdad? Cómo se va haciendo. Pero bueno, pues esto ahora no lo vamos a ver. Y sigue, bueno, ya se termina la presentación en este momento. ¿Sí lo ven? Sí, sí Sí, se sí ve, se madre. ve. Sí, sí. Ah, gracias, Sí. gracias. Sí lo Bueno, vemos. Gracias. bueno, cuando tengan el material, entonces van a ir respondiendo las preguntas, van a poder responder esas preguntas que están sencillas. Por ejemplo, dice aquí, ¿cuánto te has vivido plenamente desde tu ser de esposa, amiga, como mujer católica? Una pregunta, ¿verdad?, que nos va a remitir a las preguntas de la cadena de amor, porque si seguimos, mira, ahora sí me dejó pasarla. Bueno, este es la siguiente hoja del material que van a tener ustedes. Aquí están las reglas de la cadena, este sería la 1. A ver, déjame ver si le puedo poner el puntero. Bueno, aquí está. Está muy chiquito, pero aquí está la regla 1, aquí está la regla 1.1, porque ven que es doble, aquí está la 2, la 3, etcétera. Aquí están las 14 reglas. Y aquí, según la respuesta que yo puse aquí, en el número anterior, vamos a poner, por ejemplo, al número 3, yo le puse 8, ¿verdad? Entonces aquí, en la número 3, ese fue el puntero, aquí en la número 3 yo le voy a poner 8. Aquí puedo poner alguna señalita y voy a ir marcando donde, fijándome que hay unas reglas o hay unos gajos de esta naranja que están al revés, porque aquí el 1 está en el centro y aquí el 1 está en la orilla. Hay que fijarse en eso, porque depende de cómo están redactadas las preguntas. Luego vendría, bueno, yo lo dibujé muy mal porque no sé dibujar con el aparato este, pero dice que pongas una línea roja de un lugar a otro, bueno, que pongas una línea gruesa, ¿verdad? Entonces, más o menos sería algo así, que les digo que me salió muy mal pintado, pero más o menos sería esto para dar después algo así.
donde yo voy viendo, ya relleno todo el círculo o lo que se formó para marcar y resaltar en qué puntos tengo que trabajar más o en qué puntos estoy más o menos bien, ¿verdad? Ese es el chiste. Bueno, pero yo quisiera ahora, porque, como les digo, esta es una pregunta, es un trabajo personal, es- quiero ahora ver qué les ha interesado a ustedes. Espérate, ahora no puedo. Ay, Dios mío, qué cosas, ¿verdad? Ya.